Yo viví 8 meses en Roma, en pleno Vaticano II, con la madre formadora. Y ella nos traía a Bernard Herrmann, a Helder Cámara, a todos, a que nos conversaran de la nueva iglesia y de las renovaciones del Vaticano II. Y nos leía todos los días un párrafo de la biografía, que era un libro enorme, de Juan 23. Entonces ahí empezamos. Y después Pro Año, que varias veces me han dado el gusto de ir a Quito, conocer en Pocahuayco la tumba de él. Fe y política. Entre fe y política no hay separación. Yo recuerdo con Cecilia en Minitas, teníamos un corredorcito en la parte de atrás y nos sentábamos en una banca, ella, yo y otras 3 hermanas, a hacer oración. Y el paisaje eran las lomas verdes, un barrio por allá. Mira, Cecilia y yo sentíamos la hostia grande de Tellar Cristiana, la presencia de Dios allí. Lo sentíamos, lo compartíamos y lo vivíamos. Y cuando terminábamos la hora de oración, las 3 hermanas decían: ya terminamos de conversar, ahora nos vamos para la capilla a rezar. Ellas buscaban el Santísimo, ellas abrían la puerta de la iglesia y allá rezaban. Y cuando la vida nos fue llevando a contemplar a Dios en la realidad, en la sonrisa del niño, en el hombre triste, en la vida, la contemplación. Entonces empieza uno a leer a Teilhard de Chardin, a otro y a otro y a otro, y uno va cambiando de espiritualidad. Yo fui comprendiendo que la iglesia que dejó Jesús fue una iglesia sencilla, humilde, con los pobres, comprometida en el trabajo por la justicia. Y esa era la iglesia de Jesús. Y esa lo aprendimos en las charlas de teología de la liberación. Y eso se siente, y se siente empatía con la gente que piensa así. Y uno va comprendiendo entonces lo de Constantino en el 337. Ahí se tiraron el camino de Jesús, ¿sí? Se institucionalizó y se volvió la religión oficial al servicio del gobierno de turno. Y eso no puede ser. Entonces yo lo tengo muy claro y yo tengo un gran apoyo en muchísimas personas que han vivido ese conflicto, y yo no tengo por qué salirme de un camino que a mí me ayuda a entregarme del todo a los demás, de un camino que los pobres me enseñan a ser comunitaria, a compartir, a buscar la justicia. Entonces uno en las comunidades de base va aprendiendo que la semilla la tienen ellos, la gente popular, la gente pobre que da la vida por los demás. Yo me quedo aquí y aprendo a torear toros, porque ¿qué más? Uno se pone a conversar, por ejemplo, recuerdo ciertas cosas. Cerca de Manizales teníamos una señora que tenía 5 niños y cada niño era de un tipo diferente. Pero uno se podía conversar con ella de espiritualidad. Ella sentía ese Dios perdona, ese Dios amor. Ella sentía otra cosa. Pero tú te metías al convento y si no está en esa cajita que es agrario, ahí no. Si no están las opiniones tuyas como las opiniones del obispo o del párroco de turno, entonces eso ahí, el pueblo, el pueblo sencillo del campo es más cercano a sentir, porque ellos no van a la iglesia porque está lejísimos. Ellos, ¿cómo oran la señora? Lavando la ropa. Señor, protege a mi hijo que se fue para tal parte. Señor, ayúdame. Ay, qué hermosura la naturaleza. El pueblo tiene, me da la impresión a mí, que el pueblo tiene esa frescura de encontrar a Dios en la cotidianidad de su vida. Pero a nosotros nos dijeron a las 5, oración en la capilla. A las 3, rezo. Nos cortearon la vida. Y entonces estoy tratando de compartir esa espiritualidad. A la gente sí le llama la atención encontrar a Dios en su realidad, en sus situaciones, ¿sí?
y aprender a hacer el silencio y la respiración, a encontrar ese Dios en lo profundo de cada uno de nosotros. Y en esas estoy. Sí. Una vez, estando allí en el Sagrado Corazón, construyeron una capilla, unos vitrales, un fondo de un mármol verde con un Cristo hermosísimo. Todas nos sentíamos en el reino de los cielos. Qué iglesia, qué cosa. Unas sillas de coro, como si, unas bancas. No, un lujo. Y llegó mi papá a hacerme la visita. Y yo le dije, papito, le tengo que mostrar qué capilla tan hermosa. Y sí, me acuerdo, mi papá caminaba y miraba. Y volvía. Mija, si Dios existiera, aquí caben 3 hospitales, 2 escuelitas. Y así era mi papá. Siempre poniéndole a uno. Entonces yo trato de ser así con la gente. Sí, hacerle preguntas. Entonces la gente lo primero que ve es que se le quita esos sentimientos de culpabilidad moralista de la iglesia. Entonces empiezan a respirar. Ay, Dios mío, a poder amar a su marido o al amante que tengan, pero con libertad, como expresión del amor de Dios, como salida a un laberinto espantoso que a la gente le han metido con unos sentimientos de culpabilidad y de cosas tan absurdas. Y también la maestra que me formó en Roma, para la libertad nos llamó Cristo y nos puso a estudiar a Gálatas 5. Usted tiene que ser libre, usted tiene que ser usted. Cáigase en el mundo a los lados. Eso sí, carga uno con las consecuencias. Por eso uno mantiene amigos. No sé, es una búsqueda, ¿sí? Pero a la gente le gusta como yo hablo y como soy, no sé. Y la gente me dice, Ceci, es que tú transmites algo, tú tienes algo. Yo pues que dejé la rezandería. Yo creo en ese Dios que vive en medio de nosotros y que nos quiere hermanos.